Son 5 los pedidos de interpelación, ¿no es ¿Confirmados? cierto? ¿Confirmados? ¿Son 5? Son 6. Son Seis. 6. Ya se presentó el presidente del Consejo de Ministros entonces, ya se formalizó. Entiendo que el día de ayer ya se había presentado en horas de la tarde, Ya. pero sí, ya se tenían 5 presentados y el sexto me informaron que ya estaba entrando por mesa de parte. Bueno, ha habido una reacción fuerte del Ejecutivo. El presidente de la República ha dicho que eso es excesivo, ya ha pedido respeto. Y el presidente del Consejo de Ministros ha dicho en un primer momento que hay intereses detrás, que hay mucho protagonismo, que no es momento para protagonismo, y ayer ha sido más duro. Ha dicho esto quita tiempo. ¿Qué responde el Parlamento, congresista aliado? Bueno, yo considero que ante una figura constitucional, regularmente constitucional, como es la interpelación, hablar de que hay excesos podría ser visto de una manera bastante ambigua. Es una declaración obviamente política, pero tenemos que recordar un par de cosas que son importantes, ¿no? Primero, el presidente ha hecho mención de que ciertamente se le ha llamado a los ministros a distintas comisiones. Y ya lo he dicho con antelación, el ejercicio de invitar a un ministro, no a manera de interpelación, sino a manera de una común invitación para que exponga uno u otro tema en las comisiones, es porque la población necesita informarse. Y aparte, tenemos que reconocer que cada comisión es autónoma. Cada comisión vela por temas de distinta especialidad. Y en ese sentido, si se le ha invitado, por ejemplo, un mismo ministro, llámese, por ejemplo, la ministra de Economía, a la Comisión de Economía, a la Comisión de Salud, a la Comisión de Defensa del Consumidor, es porque se necesita saber qué cosa va a suceder respecto de la economía en defensa del consumidor, respecto de los presupuestos de salud y cómo se va a plantear también el tema de la reactivación económica, y por eso de manera multisectorial se les ha mandado las distintas invitaciones a distintas comisiones. Entonces, hablar de excesivo cuando lo que se está haciendo es utilizando mecanismos constitucionales para recabar información, yo creo que, bueno, se toma como una declaración de carácter político. Pero no hay un límite, no se podría establecer un límite. Por ejemplo, el presidente del Congreso ha establecido un límite. Ha dicho el otro día que hablaba con nosotros, ha señalado que no es el momento de interpelaciones masivas. Y 6 Claro. sí es masivo. Eso es por un lado. Claro. Por otro lado, el presidente de la República ha dicho un aspecto que no sé, yo creo que podría ser atendible. No está mal que la prerrogativa constitucional del Congreso de llamar, de invitar y de interpelar y de censurar en su momento, por supuesto, no pueda ser lesionada ni por el presidente ni por nadie. Pero el presidente pone un extremo que no sé si sea atendible. No puede ir todos los días 5, 4, 6 ministros a responder cuando estamos en pandemia, cuando lo que se necesita es responder a la calle, a los hospitales y a la gente. Digamos, ¿no habría un límite entre el ejercicio y la prerrogativa constitucional y el asunto de no impedir la labor del Ejecutivo? Lo que sucede es que ya ha habido, por ejemplo, comisiones que han tratado de trabajar de manera conjunta. Les doy un ejemplo puntual, la Comisión de Seguimiento de Desastres, ¿no?, y Emergencias, que es llamada la Comisión COVID, y la Comisión de Salud, en alguna ocasión ya han tratado de sesionar de manera conjunta para citar al ministro de Salud, al ministro Zamora. Pero ¿cuál es el problema? Como los miembros de la comisión en algunos casos son los mismos, pero también hay distintos miembros, cada uno tiene el derecho parlamentario de poder hacer las consultas para poder absolver, porque recordemos una cosa, cada congresista representa a una región. Entonces decir, te vamos a limitar un poco el tiempo porque vamos a sesionar con otra comisión, es de alguna manera también limitar el tiempo del representante de una región para poder exigir que se le absuelvan algunas consultas. Ya, pero Pero usted, congresista Lea, le entiendo perfectamente y ahí no tengo ningún elemento de discusión. Le quiero pedir un ejercicio. Póngase ahora, un ejercicio de empatía. Póngase ahora en los cueros del presidente de la República y de los ministros. O sea, tienen que resolver problemas, tienen que estar viendo el tema de salud, No, tienen y que ver el tema de los sobre todo que hospitales, cómo hacer para equilibrar. Cada ministro está proyectado a ayudar a ciertas regiones. Por eso, ¿no? o sea, Entonces, al tener tantas visitas al Congreso y tanta preocupación por interpelaciones que tienen que además prepararse los ministros para resolver todo un cuestionamiento de dudas, de preguntas, de cuestionamientos, entonces definitivamente van a distraer las funciones que tienen en esas regiones.
Claro, Giovanna, de hecho, ese es un tema que se entiende. Y bueno, tenemos que decir dos cositas, ¿no? Lo primero es que las sesiones no se están llevando de manera presencial, se están llevando de manera virtual, con lo cual también de una u otra forma se limita el tema de un desplazamiento, ¿no? Ujú. Remisión de documentación, porque lo hacen desde sus Tu propios presencia en la despachos. capital. Claro, no es necesario que estén en la Ujú. capital. Ese es un tema. Y el segundo tema es que se está tratando desde las comisiones, y nuevamente con la independencia y autonomía que tiene cada una, y por información que he podido recabar, de mandar ya una lista de preguntas antes de que el ministro pueda llegar, cosa que con su gabinete de asesores puede trabajar las respuestas. Y lo que no podemos hacer, porque es dentro del marco constitucional, es decirle a los congresistas, señores, por favor no interpelen. ¿Por qué? Porque ellos Claro. recogen el sentir, la preocupación y sobre todo la incertidumbre que muchas veces está en la calle. Mm. Y la finalidad de estas interpelaciones, según me han comentado los que la han promovido, es poder recabar información para tener información cierta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo llegamos? ¿Va a haber reactiva Perú? ¿Sí o no? ¿Va a haber una segunda fase? ¿Sí o no? ¿A quién le va a Pero- llegar? En ¿Le salud. pareció poco democrática la opinión del presidente Vizcarra? Me parece que es una información o una declaración de carácter político. Yo puedo entender de que puede haber algún tipo de ¿Esa opinión incomodidad. política le parece democrática? Bueno, me reservo el derecho porque como miembro de la mesa directiva, en algún momento voy a tener que dirigir potencialmente el debate y tal Ujú. vez Pero, tendría que congresista, ser eso es imparcial. lo que usted piensa, pero ¿y Somos Perú? Bueno, desde Somos Perú, por lo menos te puedo decir ya a nivel de miembro de la bancada, no se ha promovido directamente un tema de mociones de interpelaciones. No hemos suscrito las mismas. No creo que están en contra, Pero sí por lo que ha dicho considero- su vocero. Pero hemos conversado con el vocero, Renan vocero ha dicho que están Espinosa, en y él ha estado más o menos en la línea del presidente de la República, de no hacer tantas interpelaciones justamente en este momento de pandemia. Suena un poco contrario a lo que usted nos está diciendo. No, de hecho va en la misma línea, porque como te digo, Somos Perú no ha suscrito interpelaciones, Ujú. pero sí consideramos de que si ya se plantearon, tenemos que escuchar las preguntas que hayan planteado los que justamente han firmado. Pero como miembro de la mesa directiva, también te tengo que decir que si se han planteado conforme establece el reglamento del Congreso ante una figura constitucional, tenemos que ser respetuosos de lo que han dicho otros congresistas, ¿no? Ok. ¿No teme que se avecine otra tempestad de enfrentamiento ejecutivo-legislativo? ¿No siente que están subiendo los decibeles de uno y otro lado? Veo muchos colegas suyos, por supuesto, más encendidos que otros días. Y veo un gabinete ministerial, por supuesto, a veces entre asustado, entre sorprendido y a veces poco democrático, queriendo agarrar una tijera y tener la figurita de Congreso que quieren, cosa que por supuesto en democracia no se puede. Cuando le escucho al presidente dice, no, tú quieres un Congreso pero como a ti te gusta. O cuando le escucho al Premier parece que quiere un Congreso como a ellos les gusta. Pero también hay puntos en los que hay que llegar a consenso. Mi pregunta es, ¿vamos a tener que llegar al mismo nivel de enfrentamiento que con el Congreso anterior que ha sido tan infértil para el Perú? Manuel, es buena la apreciación y te puedo decir que por lo menos desde mi bancada, porque no hablo a nombre de otras bancadas, yo no veo esa intención obstruccionista, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer, por el contrario, es tratar de tender puentes, hablar, dialogar constantemente. Yo creo que si las otras bancadas están en su justo derecho democrático constitucional dispuestos a llamar a una interpelación, es para poder escuchar. Acá yo no he visto realmente un ánimo sesgado de decir, ¿sabes qué? La interpelación es el siguiente paso para otro ejercicio constitucional. No lo he visto así. Y recordemos una cosa, acá no hay mayorías aplastantes en cuanto a grupos parlamentarios. Entonces, para poder llegar Sí, claro. a un tema puntual, han tenido que consensuar por lo menos 2 o 3 bancadas que se sienten en la necesidad de recabar información. Es bastante diferente a la situación pasada. Acá no estamos viendo que hay golpes sistemáticos, no, han sido 5 o 6 invitaciones que se verían eventualmente, pues se tienen que ver en el Pleno, que van a ser remitidas oportunamente, porque eso también ha dicho el presidente del Congreso, hay que ingresarlos dentro del Pleno para el debate y eso no se puede hacer, digamos, todo el mismo tiempo. Pero da temor, por ejemplo, da temor que se concentren tanto en eso
que se concentren tanto en eso que, por ejemplo, no alcanza el tiempo para tratar ONP, devolución, no devolución, que es un tema que está aprobado en dictamen que podría discutirse y ojalá se haría mañana. Yo no he visto en la agenda. Da temor de que se concentren tanto en el tema que luego no hablen, por ejemplo, del asunto de deuda bancaria. ¿Se congela o no se congela? ¿Se congela para bancos? ¿Se congela para todo el sistema financiero? ¿Se congela para uno? ¿Se congela para otro? Digamos, esas cosas están pendientes, como está pendiente el tema de voto preferencial, el tema de alternancia y paridad de alternancia, el tema de inmunidad parlamentaria, o sea, todo el tema de la reforma política. Uno siente que cuando se meten a esa dinámica, que está bien porque son los juegos de poder, por supuesto, y el asunto del equilibrio y que está de en poder, el reglamento. y que está en el marco constitucional y del reglamento del Congreso, pero cuando se meten mucho a eso, los temas que la verdad es que igual importan al resto, pero quedan como en segundo y tercer plano. Sí, de hecho, el principal problema que tenemos nosotros en este Congreso, el principal enemigo es el tiempo realmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta legislatura, ya estamos dichos de paso en ampliación de legislatura, Sí, claro. porque inicialmente iba a vencer el 26. El presidente del Congreso, mediante resolución, amplió hasta el 5 de julio, porque la siguiente legislatura empieza el 6, es decir, no hay receso parlamentario, porque el Congreso ha decidido trabajar sin ningún tipo de descanso. Ahora, el día domingo, que es el 5, vence la primera legislatura y todos aquellos temas que sean de reforma constitucional para temas de carácter electoral político aplicables al 2021, si queremos que sean aplicables, digamos, como Congreso, tendrían que ser vistos en el siguiente pleno, que es mañana. Para contar la primera mañana se tiene que ver el tema del voto preferencial, el tema de los requisitos de no delito, de no sentencia, eso se va a ver el día de mañana. Inmunidad parlamentaria también. Sí, está en agenda congresista eso. ¿Está eso en agenda como prioridad? Ahora, ¿cuál ha sido el tema? No lo he visto en agenda. Ese es el tema, Manuel. El día martes hemos tenido Comisión de Constitución. 3 de esos temas han sido aprobados ese día martes. Como estamos en sesiones virtuales, hay que correr los documentos para que hagan las firmas virtuales. Por eso el presidente no hizo hoy día, como es costumbre el pleno, si no lo está haciendo mañana, para evitar de que por un tema formal se vaya a caer el dictamen. Entonces, ¿qué es lo que se tiene hoy día? Se tiene hoy día Junta de Portavoces, ¿no? Y Consejo Directivo, que es el ente por el cual se hace la agenda. Entonces, la agenda que se ha lanzado, porque se tiene que lanzar con antelación, es una agenda de temas que ya están con todas las firmas y con todos los formulismos. Hoy día se puede ampliar, como en efecto, ya entiendo, los portavoces han dicho, se tendría que ampliar la agenda para efectos de mañana, pero ya se cumplió con remitir la agenda conforme establece el reglamento. Y ha conseguido la Comisión de Constitución las firmas virtuales que tenía pendiente ayer de sus 3 dictámenes, porque yo le escuchaba ayer a Chejade desesperado, diciendo a sus colegas, oye, usted no ha firmado, fírmelo ya. Y creo que era usted uno de ellos que no firmaba, ¿no? Claro, una de las últimas firmas que me remitieron fue a mí, y el presidente Chejade. No se demore mucho, congresista, hay que hacerlo más rápido. No, apenas me lo remitió, a los 5 minutos se lo había dado de vuelta. Sino que, digamos, el problema que se tiene es que como un solo documento tiene que ser enviado a todos, y si se están poniendo las firmas digitales, realmente tiene que ir uno por uno. No es que se manda a todos para que cada uno firme en su momento y regrese. Congresista, hemos estado aquí hablando del tema de Miriam Morales, secretaria de Palacio de Gobierno, además persona muy cercana a Martín Vizcarra, y esta acusación que hay contra ella. ¿El Congreso va a abrir una investigación sobre este tema? Ayer estuve escuchando por algunos voceros de que había una intención de poder iniciar procesos de investigación contra la mencionada señora en aras de poder dilucidar qué tipo de participación, injerencia podría tener en el gobierno en alguna toma de decisiones más allá de lo que le corresponde a su puesto. No sé si es que tienen, por ejemplo, las firmas, es un comentario que escuché. Yo particularmente estuve viendo a grosso modo, la citación que tuvo en la Comisión de Fiscalización, y bueno, los programas dominicales de la última fin de semana habrían dejado entrever algún tipo de participación u favorecimiento, que yo creo que es oportuno verlo para ver si es que realmente existe. Desde Somos Perú realmente no nos hemos juntado para ver ese tema puntual, sino para reafirmar, por ejemplo, nuestras posturas respecto a lo que va a ser
este día de mañana en la reforma política. Ahora, respecto a Chávez, ¿cuál es la postura al ex fiscal de la Nación, a Pedro Gonzalo Chávez, fiscal supremo, la postura de su bancada? Se ha presentado una nueva denuncia constitucional, parece que entra a la subcomisión correspondiente. ¿Va a favorecer el grupo de Somos Perú a que esta nueva denuncia pueda llegar a buen puerto? Mira, Manuel, ahí yo sí te pido las disculpas porque no puedo emitir ningún tipo de pronunciamiento. Quien te habla ha recibido personalmente como congresista Guillermo Aliaga toda la investigación que correspondía a la denuncia anterior. Estoy calificándola, entonces no podría emitir ningún tipo de juzgamiento o comentario. Perfecto. El presidente de la República ha dicho varias veces, coordinemos, hablemos, establezcamos temas comunes desde el Ejecutivo. ¿Hay alguna respuesta a ese pedido? ¿Habría la posibilidad de establecer una relación, digamos, más formal, de crear un espacio más permanente de diálogo, de conversación y de agenda entre Ejecutivo y Legislativo? Bueno, yo creo que ahí habría que trabajar bastante, pero hagamos también un mea culpa. Yo hasta donde recuerdo, se había planteado un Consejo de Estado. Si mal no recordamos, a inicios de la pandemia se juntaban todos los presidentes de todas las instituciones, Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, TC, Junta Nacional. Hasta donde yo sé, ya no están sesionando. Y estamos hablando de que si todas las instituciones, todas, ojo, no ejecutivo, legislativo únicamente, correcto, todas las instituciones tienen que sesionar de manera junta para empujar el coche hacia el mismo norte, debería citársele a todos. Yo creo que sería una bonita práctica comenzar a volver a llamar a todos. Y desde el punto de vista del legislativo, la mesa directiva conductora de los debates en el Congreso, ha tenido bastantes reuniones, en particular con la ministra, por ejemplo, de Economía, que se encuentra preocupada por algunas iniciativas legislativas. Como el congelamiento de las deudas. Por ejemplo. Pero es que hay muchas iniciativas legislativas del Parlamento que están completamente en otro rumbo que el Ejecutivo. Como este congelamiento de deudas, por ejemplo, ¿cuál es la postura de ustedes, como Somos Perú, con respecto a congelar las deudas que para la ministra de Economía le haría mucho daño a los ahorristas? No solamente a las entidades bancarias, sino a los ahorristas. Mira, desde Somos Perú, por ejemplo, hemos estado debatiendo y no hemos podido todavía llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque el tema es bastante álgido. Si los bancos no emiten algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de comunicación que diga, ¿sabe qué, señor, señor deudor de crédito de consumo? Usted podría refinanciar su deuda, podríamos hablar de un fraccionamiento, un aplazamiento, pero en el 1 a 1, como ellos han dicho en algunos casos, ¿no? La población se encuentra asustada. Claro. Tenemos 3 meses que no han trabajado, 3 meses que no han trabajado, y se les vence ahorita todos los créditos, el hipotecario, el del carro, todo, sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? La población dice, oye, ¿cómo voy a pagar? No tengo ni para llevar pan a la mesa. ¿Cómo pago? Entonces, esa incertidumbre nuevamente es la que genera que en el Congreso las propias personas vayan y digan, señor congresista, señorita congresista, ¿qué hago? No sé qué va a pasar. Incertidumbre nuevamente. Entonces, el Congreso ha tomado la batuta referente a cada una de sus comisiones autónomas y ha recogido proyectos de ley de los propios congresistas. Entonces, nuevamente, si realmente hay un ánimo de comunicarse, de poder dejar de lado esta incertidumbre, yo creo que el Congreso está abierto, por lo menos la bancada de Somos Perú está abierta y dispuesta a apoyar, pero necesitamos comunicación. Ahora yo me imagino que la mayor preocupación, la que a mí me da por lo menos, la sorpresa que me da, es que los bancos y los banqueros no necesiten poner a sus abogados para defender sus intereses, porque la ministra de Economía ya la defiende sola, ¿no? Porque yo si fuera congresista, me gustaría escuchar la palabra del banco, y le llamo al director, al presidente del BCP, si te saca usted conmigo, del BBVA, si te saca usted conmigo, pero la verdad es que no necesitan ni estar, porque la ministra de Economía defiende mejor sus intereses de los banqueros que ellos mismos. Una cosa final de mi parte, congresista Aliaga. La Comisión de Fiscalización ha solicitado facultades de comisión investigadora por 120 días para investigar contrataciones y compra de bienes y servicios en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria. Esto seguramente se va a ver otra vez como un enfrentamiento con el Ejecutivo, pero me parece necesario que sea. ¿Cuál es la postura de Somos Perú? Miren, desde Somos Perú sí dijimos de que las facultades tenían que ser un poco más restringidas, ¿no? Esa fue la opinión que debatimos en algún momento. ¿Por qué?
esta solicitud de facultades, ¿no? Esta moción, fue presentada antes de la moción para poder darse a la misma comisión facultades para ver el caso, entre comillas, Richard Swing, ¿no? La otra pasó más rápido. ¿Por qué? Porque ya estaba bastante circunscrita, bastante expreso cuál quería que sea el mandato. En esta otra solicitud, como te digo, que es anterior inclusive, el ámbito, el espectro es muchísimo más amplio. Entonces se tiene, bueno, a criterio Somos Perú, decir, ok, tienes un indicio de algo. ¿De qué cosa? Y sobre eso debatamos, pero sobre todo tampoco vamos a irrogar lo que vendría a ser la responsabilidad que ya la Contraloría viene haciendo. Entonces, Facultad de Investigación, puntualmente, A, B, C, D.